Hace unos 4 años ha surgido una industria poco conocida y ha producido una especie de fiebre mundial. Aquí en República Dominicana nos preguntamos si conocen de eso, si esos metales raros que se han convertido como en el combustible de la era moderna existen aquí en el país. ¿De qué se trata este tema? Lo tiene como investigación Linda Valdés. Los países de las grandes potencias andan buscando la forma de ver quién tiene, no importa en qué concentración, estos elementos para los fines de, vamos a decir, el futuro económico de los minerales. Que ya no va a ser tanto hierro, cobre o cosas por el estilo, no. Esos. ¿Por qué? Porque toda la tecnología de hoy en día está dirigida hacia esos elementos. De manera que resulta ahora mismo muy apetecible. ¿Pero qué son los metales raros? Es el conjunto de 17 elementos químicos similares que se usan desde la refinación de petróleo, la reducción en el consumo de electricidad, hasta la fabricación de computadoras portátiles, iPods, televisores LED, vehículos con ahorro de energía, celulares inteligentes y muchos bienes tecnológicos más. También son esenciales para las tecnologías renovables como la energía eólica y solar. Entre los más conocidos están el cerio, lantano, neodimio, disprosio, indio, galio y terbio. A pesar de que están presentes en muchos lugares del mundo, el problema es que aparecen en pequeñas cantidades y repartidos entre otros minerales, por lo que su proceso de separación es difícil y costoso. La extracción implica una tecnología nueva, porque no son tan fáciles de obtener en estado puro. Pero una vez que se obtienen en estado puro, entonces está la comercialización, o yo lo vendo a compañías que lo necesitan, específicamente todo lo que implica la electrónica nueva, y eso es un mercado que está en auge. Actualmente China explota el 95% de estos minerales y tiene el 30% de las reservas probadas a nivel mundial. Su producción ronda las 129.000 toneladas, de las cuales se exporta una parte y el resto la destina para el mercado local. Pero China ha comenzado a limitar su comercio. Y frente a este monopolio, Estados Unidos, Europa y Japón y Australia buscan ahora diversificar esta industria, la cual, por cierto, es muy rentable y esencial para la vida contemporánea. Únicamente la Toyota, para que tengamos una idea, necesita anualmente unas 10.000 toneladas para las baterías de sus vehículos híbridos. Imagínense. Los otros países, empezando por Estados Unidos, están temerosos. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento en que China no les venda. Entonces se le puede parar una producción tecnológica y llevarlo a un desastre económico. Entonces ahí están las luchas. Según el New York Times, esta minería movió unos 1.300 millones de dólares en el 2009 y sus precios no han dejado de subir y subir. Por ejemplo, en la actualidad el cerio, que se usa en la industria de los lentes de alta precisión, es 26 veces más caro que en el 2009. Es decir, pasó de un precio de $4 el kilo a $102 el kilo. De hecho, el galio y el indio, metales claves para aplicaciones de tecnología LED y pantallas táctiles, están entre $500 y $700 el kilo. Pero así ha pasado con otros elementos que pueden costar hasta los $2.000 el kilo. Es tan tal que las exploraciones de yacimientos han iniciado en la región caribeña. Aquí se detectaron altas concentraciones de metales raros. De hecho, se contempla que se podrían extraer 1.500 toneladas métricas al año. Están interesados en buscar elementos de tierras raras en esas minas de bauxita. Nosotros aquí tenemos todo pedernales de bauxita, porque toda esa parte roja, que es precisamente, mientras más roja, entonces se considera que hay una mayor concentración de elementos de tierras raras. Pero nos preguntamos, ¿estos metales se encuentran en el suelo dominicano? Todo indica que sí, y posiblemente en grandes cantidades. Ya se ha comenzado a realizar los primeros análisis académicos en este sentido. El Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC,
evaluó en febrero pasado rocas concentradas en un yacimiento del sur del país, donde encontraron concentraciones elevadas de metales conocidos, pero también los investigadores determinaron que podría encontrarse el indio, bismuto y telurio, los metales raros. La composición que hay aquí entra dentro de un yacimiento que es 1A en cualquier punto de la Tierra. A la hora de tú hacer un acuerdo con cualquier compañía internacional para su explotación, tú tienes que estar claro en qué es lo que tú posees y en qué cantidad tú lo tienes ahí, para hacer un contrato que valga la pena. Ante esto, distintas instituciones piden a la Dirección General de Minería y al Servicio Geológico Nacional llevar a cabo una exploración con aval científico en el suelo dominicano para determinar si existen metales raros en la mina de bauxita de Pedernales. Nosotros, como país, ni siquiera los técnicos sabemos la composición real de manera oficial de lo que allí existe. Ahora, yo le puedo dar el dato que dentro de poco yo le voy a mostrar qué existe ahí, porque nosotros vamos a trabajar con ese material. A partir de eso, en República Dominicana las autoridades empezaron a tomar algunas muestras y mandaron a analizar algunas muestras para ver qué posibilidad teníamos. Pero el análisis de nosotros es de la bauxita en sí, no como lo están haciendo Jamaica, que es ya de un residuo de la bauxita procesada. Morrobel explica que la Dirección General de Minería no hace exploraciones, ya que su presupuesto anual es de unos 40 millones de pesos, y dice él que no es suficiente para realizar este tipo de investigaciones geológicas. Pero hasta el momento las empresas mineras no han notificado tampoco presencia de tierras raras y dudamos también que lo vayan a hacer. Son a veces muy herméticos y se guardan para sí cualquier información de elementos, llámese mineral, que lo contiene en un sitio determinado del país. O sea, como algo de secreto para que nadie lo sepa, para que nadie se vaya. Pero si viene alguien que quiere invertir en algo, enseguida se lo ponen a disposición, pero tú vas y eso no existe. Expertos consultados dudan de que no existan metales raros en el país, y es que la Española tiene una composición geológica similar a todas las islas del archipiélago antillano. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos en consideración lo que es el yacimiento minero que nosotros tenemos en la República Dominicana, aquí hay condiciones para que cada dominicano tenga un Mercedes-Benz en su casa y que no existiera la indigencia. Sin embargo, ¿qué se vislumbra a lo lejos? Exploración y más exploración. En este caso de las tierras raras, como ya es un depósito que incluso que es del Estado, sí le tocaría al Estado empezar a hacer las exploraciones de los metales básicos. Si queremos hacer algo ahí en el depósito de bauxita, que es lo que tenemos por referencia de otros países donde hay posibilidad de encontrarla. Entonces ya como tenemos un yacimiento parecido, entonces podríamos empezar las investigaciones ahí. Yo espero que aquí haya, pero que también se hagan buenos acuerdos de explotación, y como se está exportando bauxita, entonces uno tendría que ver exactamente qué es lo que uno está exportando con la situación actual de los elementos de tierras raras. Y si yo tengo entonces de los otros elementos que son estratégicos, entonces los estoy tirando por la borda porque no están contabilizados. Es un hecho que la falta de investigación y regulación, una, para saber con qué recursos mineros contamos en verdad, y la otra, para garantizar un buen uso y explotación. Es tiempo de que el Estado, a través de minería, haga su labor, pues tal vez nuestro futuro como sociedad podría estar en esta simple pero costosa roquita de los metales raros.
Tenemos aquí a Gustavo Olivo de Acento para que nos comente el trabajo que tienes para esta noche. ¿Cómo estás? Hola Nuria, buenas noches. Buenas noches. Tú recordarás el famoso contrato de los rayos X que trajo tanta polémica, inclusive que involucró a un senador de Estados Unidos en un asunto de lo mismo. Ya. Ese contrato hay que recordar que partió de una concesión del gobierno de Hipólito Mejía, que a raíz de esa concesión hubo la oposición tanto del Consejo Nacional de Empresa Privada como de otras entidades empresariales que entendían que ese contrato violaba aspectos fundamentales de la Constitución, como la libertad de libre empresa, etcétera. A raíz de eso, el Ministerio Público pidió al Tribunal Constitucional que diera su opinión y además hubo una iniciativa, un recurso de inconstitucionalidad sometido al Tribunal Constitucional por las asociaciones de empresarios. El tribunal consultó a dos instancias fundamentales. Una es el Senado de la República, en la persona de su presidente, Reinaldo Pared Pérez, y otra fue a las Fuerzas Armadas en la persona de su ministro, que es Sigfrido Pared Pérez, por cierto, hermano del presidente del Senado. Y es importante ver cómo ambas instancias le sacan el cuerpo al tema y se desligan. Bueno, sería bueno también recordarles que este es el caso famoso del doctor Melgen y del senador estadounidense Bob Menéndez. Bob Menéndez, exactamente. Claro, que la familia Pincho Castillo ha defendido tanto. Sí, lo que llama la atención, porque fue un contrato que fue otorgado por Hipólito Mejía, y como ellos no quieren saber para nada de Hipólito, es risible que defiendan tanto ese contrato. Bueno, pues ahora vamos a ver, porque es interesante, después de todo ese escándalo que se surgió hace unos meses atrás, a ver qué opinó el Senado y qué opinó las Fuerzas Armadas sobre ese asunto. Gracias a Gustavo Olivo nos va a decir este punto en este momento. Cuando el Tribunal Constitucional pidió su opinión, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, respondió que la resolución 188-03 del 15 de diciembre de 2003, dictada por el Congreso Nacional, y el contrato suscrito entre el Estado y la sociedad ICSSI del 18 de junio de 2002 es una iniciativa legislativa que cumplió con los trámites constitucionales y reglamentarios en ese órgano. De su lado, el Ministerio de las Fuerzas Armadas refirió la opinión de ese organismo, a donde el director general del Cuerpo Jurídico, representado por el coronel y abogado Leónidas Morillo Tavares, quien explicó, único, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 252, numeral 3, de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas no poseen facultad legal para emitir la opinión solicitada en vista de que no contamos con la debida autorización otorgada por el Poder Ejecutivo para tales fines. Esa es la respuesta de las Fuerzas Armadas, que me parece muy lógica. No entiendo por qué el Tribunal Constitucional le hace una pregunta a las Fuerzas Armadas. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quieren que le digan? En ese caso era porque se alegaba un asunto, quien defendía el contrato de seguridad nacional y esas cosas, y querían o el asentimiento o ver si las Fuerzas Armadas rechazaban el contrato. Pero bueno, no se supone es que si el contrato era regular o no regular, ¿no? Y la Fuerza Armada no tendría que ver con eso. También veo que establece el presidente del Senado de que en la primera lectura fue remitido al Poder Ejecutivo con 16 votos de los 17 senadores presentes, o sea que 16 senadores aprobaron ese contrato en esa oportunidad. Sí, es un número, si se quiere, reducido en comparación con la cantidad de senadores, pero obviamente que contaba con la mayoría en el Senado en esos momentos. Bueno, ¿y cuáles son las empresas del CONEP que están en contra de este contrato del doctor Melgen y donde se ha visto involucrado Bob Menéndez, el senador de Estados Unidos? Más que todo son las empresas que tienen que ver mucho con asuntos de los puertos, porque recuerda que no vamos a discutir la bonanza o no de ese contrato, pero directamente cualquiera que tenga que exportar o importar mercadería sí va a haber afectado porque tendría que pagar un arbitrio más. Ya. Esa es la situación. Los empresarios casi siempre ven la parte económica. Bueno, y estar a manos de una persona que está siendo investigada en Estados Unidos, o sea, que las aduanas estén, ¿verdad?, bajo el mando de una persona que está siendo investigada en Estados Unidos por un fraude en el Medicare, es cuesta arriba, la verdad. Por lo menos no es algo que sea aconsejable, digamos. Para nada. No hay transparencia. Para nada. Bueno, entonces, después que recibiera esto, ¿qué va a hacer el Tribunal Constitucional? ¿Decidir si el contrato es regular o no regular? Sí, ellos tienen que dar una decisión final sobre esto. Sí. ¿Vamos a esperarle entonces?
Eso es. Muchas gracias, Gustavo Olivo. A ti, gracias. buenas noches. Gracias a Acento, y ya saben, cualquier otra información pueden ir a la página de acento.com.do. Buenas noches. Buenas noches.